Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a estar compartiendo un poco más acerca de lo que es ministrar al Señor. Como recordarás, la sesión pasada ya pusimos algunas bases, algunos principios y sobre todo pudimos entender que ministrar al Señor tiene algunos efectos y tiene algunas consecuencias. Una de ellas es que cuando tú y yo ministramos al Señor, recibimos esto que llamamos espíritu de revelación. Ahora, si me acompañas un poco a lo que dice la Biblia, vamos a leer en el capítulo 10 de Hechos la historia de dos hombres. Ahora, estos hombres van a ejemplificar muy bien lo que es el espíritu de revelación. Vamos a leer en Hechos capítulo 10 lo siguiente. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, capitán de un regimiento italiano. Y nota las características de este soldado, que es un soldado importante, puesto que tiene un regimiento. Dice así: hombre piadoso, al igual que su familia, y que daba limosnas a manos llenas y, subraya las siguientes palabras, oraba sin cesar. Ahora, este romano, que es un centurión, no solamente está teniendo una vida piadosa, una vida de donde da limosna, pero también está influenciando a su familia. Y por otro lado está, textualmente la Biblia dice, oraba sin cesar, tiene una vida de oración. Ahora, como consecuencia de esto, nota lo que sucede, versículo 3. Una tarde en que estaba bien despierto, tuvo una visión. Eran aproximadamente las 3 de la tarde, y en la visión vio a un ángel de Dios que se le acercaba. Claro, él está en una actitud de adoración, está en una actitud de oración, está en una actitud donde él está compartiendo de las limosnas, está compartiendo de sus bienes para los necesitados de esta región. Y la visión le dice: Cornelio, le dijo el ángel. Cornelio se quedó mirándolo lleno de temor. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y ve la respuesta del ángel: Dios no ha pasado por alto tus oraciones ni tus limosnas. Ahora, si tú estás entendiendo la actitud del corazón de Cornelio, puedes concluir lo siguiente: tarde o temprano, lo que tú das al Señor se te regresa en alguna manera. Ahora, hemos aprendido que espíritu de revelación es una consecuencia. ¿La consecuencia de qué? De estar ministrando al Señor. Cornelio es un hombre que en este momento de la historia ni siquiera es cristiano. Sin embargo, está buscando a Dios. Está dando, está influenciando a su familia y por causa de que dice oraba sin cesar, un ángel de Dios se le aparece en visión. Este es el típico ejemplo que tenemos en la iglesia cuando decimos vamos a meternos a orar, vamos a meternos a adorar, vamos a meternos a interceder y terminamos diciendo, ¿qué es lo que Dios te está mostrando? Ahora, si Cornelio estuviera en nuestra reunión, él diría, yo vi un ángel y el ángel me dijo, tienes que llamar a un hombre llamado Pedro. Seguimos leyendo. Al irse el ángel, Cornelio llamó a dos de sus sirvientes y a un soldado piadoso, miembro de su guardia personal. Es tanto la influencia de Cornelio que uno de sus soldados, quizás de su guardia personal, está siendo piadoso o está siendo influenciado por su jefe, por su patrón, por su líder, por alguien que está orando sin cesar. Sigue diciendo el libro de Hechos. Tras contarles lo sucedido, los envió a Jope. Al siguiente día, mientras los emisarios se aproximaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea de la casa a orar. Ahora, Pedro es un apóstol. Pedro es el líder de la iglesia de Jerusalén y uno de los discípulos de los 12 de Jesús. ¿Y Pedro está subiendo a qué? A orar, un día después de que Cornelio estuvo en un éxtasis, estuvo en una visión. Y dice, era mediodía y tenía hambre. Mientras le preparaban el almuerzo, cayó en éxtasis y vio el cielo abierto. Y vio un gran lienzo que bajaba a la tierra sostenida por 4 puntas.
Pedro está teniendo espíritu de revelación, está viendo algo que está sucediendo en lo espiritual, en el cielo. Ahora, si te das cuenta, Pedro está ¿qué? Orando sin cesar, está buscando a Dios, está en un momento en donde quiere escuchar con atención la voz de Dios. ¿Y qué es lo que se le presenta? Una visión. Ahora, en esta visión escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come lo que deseas. ¿Y qué es lo que hace Pedro? ¿Mata y come? No, lo que Pedro hace es: Señor, no. Nunca en la vida he comido animales que estén prohibidos en nuestra ley judía. Imagínate, Pedro está recibiendo una visión del cielo y él dice: no, no voy a comer. Versículo 15. No contradigas a Dios, le volvió a decir la voz. Lo que Dios ha limpiado, limpio está. La misma visión se le presentó 3 veces. Ahora, Pedro es el ejemplo típico de este cristiano que está ministrando al Señor, está buscando a Dios y de pronto recibe una revelación. Pero le falta sabiduría, le falta entendimiento para poder entender que la visión número 1 es de Dios. Ahora, si Dios le está diciendo mata y come, ¿qué es lo que tiene que hacer Pedro? Matar y comer. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Señor, no. Nunca en la vida he comido animales que están prohibidos en nuestra ley judía. Y la Biblia dice que 3 veces se le presenta la misma palabra. Pedro, mata y come. No, Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. Entonces, nuestra vida de búsqueda de Dios va a recibir respuestas. Pero asegurémonos de ser obedientes a la voz de la visión, como Cornelio, un romano, un soldado piadoso, que recibe una visión y dice: está bien, enviaré hombres a buscar a Pedro. Vamos a seguir leyendo un poco lo que la Biblia dice. Pedro quedó perplejo. ¿Qué significaría aquella visión? ¿Qué esperaba que Dios hiciera? Son preguntas que como líderes tú y yo nos tenemos que hacer. Número 1, ¿qué significa esta visión o esta revelación que Dios nos está dando? Y número 2, ¿qué es lo que Dios espera que hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿O cómo nos vamos a incluir en lo que Dios está mostrando? Dice la Biblia: en aquel preciso momento, los hombres de Cornelio ya habían encontrado la casa y estaban de pie a la puerta, preguntando si allí vivía Simón Pedro. Versículo 19. Pedro estaba tratando de descifrar el significado de la visión. En ese momento escuchó que el Espíritu Santo le decía. Ahora ve, yo esperaría que el Espíritu Santo le revele la visión. Pedro está preguntando: ¿qué significa esto que vi? ¿Qué significa esta visión que tuve? Y el Espíritu Santo le va a responder: 3 hombres han venido a verte. Baja, recíbelos y ve con ellos. Está bien que lo hagas, porque yo los he enviado. Ahora, el Espíritu Santo no le está respondiendo a Pedro qué significa la visión, pero lo está enviando, porque lo que el Espíritu Santo quiere hacer es mostrarle a Pedro el propósito de la visión, porque él tuvo una visión, una revelación, un entendimiento de algo que está sucediendo. Vamos a seguir leyendo. Pedro bajó entonces. Yo soy el hombre que ustedes andan buscando, les dijo. ¿Qué desean? Entonces le contaron cómo a Cornelio, oficial del ejército romano, y ve cómo lo describe la Biblia: hombre bueno, piadoso, de buena reputación entre los judíos. Otra vez lo vuelvo a repetir: hombre bueno, piadoso, de buena reputación entre los judíos, es decir, de buen testimonio, un hombre que está buscando a Dios, que está ministrando al Señor. Vamos a aprender más adelante un concepto que se llama la impartición. ¿Y qué es la impartición? Si tú estás buscando a un Dios perfecto, tarde o temprano tú te vuelves un hombre perfecto. Si tú estás buscando a un Dios piadoso, tarde o temprano tú te conviertes en un hombre piadoso.
Si tú estás buscando a un Dios justo, tarde o temprano te conviertes en un hombre justo. Ahora, estoy hablando desde el punto de vista de la impartición. Lo que tú buscas en el Señor de manera intencional, ministrando al Señor, se te regresa tarde o temprano. Por eso leemos que Cornelio es así, un hombre piadoso, un hombre bueno y que tiene buena reputación entre los judíos. Yo me imagino que cuando la Biblia dice esto no lo dice en vano, porque lo más seguro es que los soldados tenían mala reputación entre el pueblo. Imagínate que de pronto algún ejército extranjero nos invada como país. ¿Qué vamos a pensar de estos soldados? Pues que son malos, que son lo peor, que ojalá regresen a su país. Pero no es así con Cornelio. Cornelio es un hombre que por ministrar al Señor, en oración, en limosna, en una búsqueda de corazón, es un hombre de buen testimonio. Vamos a seguir leyendo. Un ángel le había ordenado que mandara a buscar a Pedro para que le dijera lo que Dios quería de él. Pedro entonces los invitó a pasar y los albergó aquella noche. Por la mañana partió con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Es decir, Pedro va a ir al encargo del Señor a visitar a Cornelio y se lleva un grupo de discípulos, de cristianos, y le dicen, ¿saben qué? Vamos, acompáñenme porque Dios me envía a un lugar. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio, que los estaba esperando, había reunido a sus familiares y amigos más íntimos para que conocieran a Pedro. Ve, Cornelio está tan impactado, tan expectante a lo que Dios va a hacer, que no solamente dice yo, sino que envía a llamar ¿a quién? A su familia y a sus amigos más cercanos. Y él quiere que ellos escuchen lo que Pedro trae como mensaje de parte de Dios. Versículo 25. Al entrar a la casa, Cornelio se tiró al suelo delante de él para adorarlo. Vuelvo a leer en esta versión. Al entrar a la casa, Cornelio se tiró al suelo delante de él para adorarlo. Claro, un hombre que está ministrando al Señor tiene una actitud de adoración. Yo no culpo a Cornelio, pero algunos hombres, por ejemplo, está Jesús por allí con Tomás y la Biblia dice que lo adoraron. Pues claro, porque entendían quién era Jesús. Ahora, Cornelio es un hombre que tiene un espíritu de revelación, pero le falta que alguien con una visión apostólica le dé conclusiones correctas, le dé un entendimiento amplio de quién es Dios, de quién es Jesús y más adelante, como vamos a leer, de quién es el Espíritu Santo. Pero por este momento podamos notar la acción o la actitud de Cornelio, y es una actitud de adoración hacia Pedro. ¿Y Pedro qué le dice? Levántate, yo no soy Dios. El militar se levantó y tras intercambiar algunas palabras fueron a donde los demás estaban reunidos. Pedro responde, ustedes saben que al entrar yo aquí estoy quebrantando la ley judía que prohíbe entrar a la casa de un gentil. Ahora, Pedro recibe una visión, Pedro está en oración, pero Pedro todavía tiene algunas conclusiones que le tienen que ser aclaradas. En este momento Pedro todavía no entiende el significado de la revelación que Dios le dio. Dice, pero Dios me ha mostrado en visión que no debo considerar inferior a ninguna persona. Por eso acudí tan pronto llegaron a buscarme. Díganme pues qué desean. Hace 4 días, contestó Cornelio, mientras oraba en la tarde, como es mi costumbre, subraya esta palabra, mientras oraba en la tarde, como es mi costumbre, o sea, tiene una vida de oración permanente, de búsqueda de Dios permanente, se me presentó de pronto un hombre vestido con un manto resplandeciente. Cornelio, me dijo, Dios ha tomado en cuenta tus oraciones y tus limosnas. Entonces te quiero decir algo, si nos estás viendo y tú no eres cristiano. Si tú estás buscando a Dios a tu manera, de corazón, y estás dando, estás siendo de buen testimonio, yo te quiero invitar a que lo sigas haciendo, porque tarde o temprano Dios
va a tomar en cuenta lo que estás haciendo. Vas a llamar la atención de Dios de manera tan profunda que Él va a tener que traerte, número uno, una visión por medio de un ángel, pero número dos, te va a enviar hombres y mujeres que te van a ampliar el panorama, que te van a decir un mensaje de parte de Dios. Vamos a seguir leyendo. Envía varios hombres a Jope en busca de Simón Pedro, quien está alojado en la casa de Simón el curtidor, junto a la orilla del mar. Enseguida te mandé a buscar e hiciste bien en venir pronto. Aquí estamos delante del Señor, ansiosos de escuchar lo que Él te ha ordenado que nos digas. Ahora, imagínate lo sorprendente de lo que es Dios cuando tú y yo lo buscamos de corazón, cuando tú y yo lo buscamos de manera intencional, cuando tú y yo ministramos en su presencia. Hay visión, hay entendimiento. Dios mueve a los cristianos para que vayan con los que no son cristianos. Porque estos que no son cristianos, cuando buscan a Dios de corazón, cuando buscan a Dios en oración, cuando dan de sus recursos, cuando tienen un buen testimonio, cuando son buenos, entonces Dios escucha, Dios se acuerda, Dios levanta hombres y mujeres con un entendimiento más grande para que vayan y les puedan compartir un mensaje poderoso. Versículo 34. Ya veo que Dios no favorece solo a los judíos. En todas las naciones tiene personas que lo adoran y practican el bien. Repito este versículo. En todas las naciones tiene personas que lo adoran y practican el bien, de las cuales se agrada. Ahora, ¿qué es ministrar al Señor? Ministrar al Señor es tomar un tiempo para buscarlo y para, con una actitud de corazón de oración, de adoración, escuchar la voz de Dios. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Ministra al Señor. ¿Cómo? La oración es un medio poderoso. La adoración es un medio poderoso. Y también te quiero añadir algo más. Cuando tú estás haciendo cosas que son buenas, que ayudan al prójimo, que benefician a los demás, que te ponen en un nivel de buen testimonio, en cierto sentido estás ministrando. Estás en cierto sentido aportando algo. Y Dios escucha, Dios ve, Dios se acuerda de cada uno de nosotros. Estoy seguro que ya ustedes habían oído hablar de las buenas noticias que recibió el pueblo de Israel sobre la paz con Dios que se puede obtener mediante Jesús, el Mesías, Señor de la creación. Ahora, Pedro va a empezar una predicación, Pedro va a empezar a dar un entendimiento completo de Jesús, y al mismo tiempo que Pedro está predicando, Pedro está entendiendo la visión. Espíritu de revelación vino a él cuando estaba en éxtasis en una azotea, pero en este momento espíritu de sabiduría está llegando a la vida de Pedro. Entiende la visión, entiende el llamado, entiende el propósito y concluye bien, concluye correctamente acerca del mensaje, acerca de la extensión del reino, y concluye que lo que Dios ha limpiado, lo que Dios ha santificado, no hay manera que el hombre lo ensucie. No hay forma en que el hombre lo deje sin santificar. Entonces Pedro lo que hace es obedecer la visión, unirse a la visión y bendecir la vida de Cornelio y su casa. Termino con estos versículos. Versículo 44. Todavía Pedro no había terminado de decir estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que lo escuchaban. Señor, gracias por este tiempo. Te pido que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, cada vez que entendemos el mensaje, cada vez que escuchamos la obra de Jesús, cada vez que hay personas que se disponen con todo su ser, con todo su espíritu, con todo su corazón, para buscarte, para amarte,